El siguiente es un documental realizado hace más de medio siglo, en el año de 1970, y hoy lo revelamos a la luz pública. Fue una realización cinematográfica de un grupo de investigadores extranjeros dirigido por un antropólogo franco-canadiense. En este se narra el contexto de los indígenas cuivas de la época y su relación con los colonos en los llanos al sur de la comisaría del Casanare con la frontera de la Intendencia del Arauca de ese entonces. Es un documental patrimonio fílmico de la Orinoquia, producido en resolución de película de 16 milímetros hace más de 50 años, que originalmente su audio se mantuvo en la versión del idioma inglés y hasta la fecha de esta publicación se realiza por primera vez el doblaje al idioma español. Reconocemos plenamente los derechos de sus autores ya fallecidos. Colombia es un país en América del Sur con 20 millones de habitantes, en donde el 1% de sus habitantes pertenecen a tribus indígenas. Los cuivas son un grupo étnico nómada de cazadores que alguna vez también transitaron por el territorio del Piedemonte llanero. Hoy en día solo habitan una pequeña región entre el río Meta y el Casanare. En Colombia quedan menos de 600 indígenas cuivas y en la frontera con Venezuela pueden haber otros 400. En 1970 un grupo de hombres blancos se adentraron hasta la región habitada por los cuivas partiendo desde el río Aguas Claras. La meta era visitar un pequeño grupo de cuivas que no habían tenido contacto con personas blancas. Huayna, el canoero, el guía, conocía a algunos integrantes de aquella tribu, pero no los veía desde hace 5 años. Él temía pasar por los asentamientos de los blancos en esa parte baja del río. Ahora se sabe que un antropólogo francés convive hace 18 meses con ellos, y esto les ha dado la confianza para ir a visitarlos. Cuando los vi por primera vez, a los cuivas, estaban alegres, gritaban, se reían entre sí, interactuaban entre ellos, disfrutaban la vida. Los hubieran visto como seres humanos comunes y corrientes, porque en efecto las personas comunes y corrientes también juegan, cuidan a sus bebés, ríen y se sienten como cualquier ser humano. Ellos simplemente hablan entre sí, ríen, bailan y cazan, corriendo por ahí, desnudos, sin pudor ni malicia. Este acercamiento es algo más importante que decir, hombres blancos hacen contacto por primera vez en la historia con esta tribu de cuivas.
Bergen. Bergen woon. Bên phố vậy. À, út nâu ta. Na boi nou. Ôi nâu ta. Boi nou. Ôi nâu. Út nâu. Wat tiga? Nâu. Wat tiga nou. Ta nâu ta. Tahi nou. There are many settlers downriver. Hay muchos asentamientos por aquí. Sí, lejos. Más lejos los hay. Uno de ellos tiene una casa grande, la he visto. Tiene macas. Es malvado. Casi no viene por aquí. He has cows. Ivy? Hot Ivy. He's evil. Hot Ivy. Kita hima poro. He never comes here. Me impresionó esa vez cómo ver que ellos atrapaban peces con flechas, calculaban la profundidad y la distancia y les daban con precisión. Fue increíble ver eso. Me asombra cómo viven de esta forma. Some anthropologists these days talk about the hunting and gathering society as the original. Algunos antropólogos dicen que estas tribus que cazan y recolectan lo hacen igual que las tribus prehispánicas. Los cuivas recorren entre 50 y 60 millas cazando y recolectando, hablando con los vecinos, bromeando un montón, cantando, y así se la pasan. Se mantienen mucho más ocupados de lo que estamos acostumbrados en nuestra sociedad moderna. Una vez vuelve un cazador con lo que cazó, lo dejará, y usualmente su esposa o alguna mujer conocida de la tribu lo dividirá, lo partirá y lo compartirá con los demás. Toda la comida producida es compartida.
entre cada uno de ellos. during his Nadie nunca se quedará con comida para guardar para ellos some mismos. female relative of his will cut the meat and give it away to other people. All the food produced is shared. Si tú atrapas tu pez de la cañada y yo atrapo el mismo pez, yo cortaré mi pez a la mitad, tú cortas a la mitad del tuyo. Te daré la cola del mío y tú me darás la cola del tuyo, en contra de todo sentido de ventaja. Pero estamos mucho mejor que antes en términos sociales. Hemos hecho un intercambio. Estamos en una relación. Me conoces como alguien que te da comida y yo te reconozco como alguien que me da You comida. give me the tail of yours. Well, in purely economic terms, we're not better off after than before. Lo que vemos aquí es un grupo de alrededor de 40 personas y se mantienen juntos así. Por eso quiero decir que no es una sociedad que vaya en aumento. Han sobrevivido socialmente. Necesitas un grupo conformado desde los más pequeños a los más grandes. Y así usualmente se mantienen las tribus o grupos de 40 individuos. Anteriormente, solían conformar grupos hasta de 400 personas. En este grupo donde estás tú, puedes cazar, intercambiar bienes, convivir, contando con el grupo según la tarea u oficio, etc. Ten en cuenta que este grupo ha logrado sobrevivir como un grupo de 40 personas aisladas. Si tuvieran la oportunidad, interactuarían con otros grupos de 40 individuos hasta llegar a un total de al menos 400 individuos. Pero ahora, hoy llevan mucho tiempo sin integrarse a otras tribus. Probablemente el último grupo con el que interactuaron se fueron hace 10 o 15 años y continuaron con sus vidas. Esto debido a que han cortado la comunicación, ya no cuentan con los medios y ya no pueden moverse, están atrapados en medio de las fincas y las haciendas ganaderas de los colonos. Esta tierra considerada terrenos baldíos la pueden ocupar quien tenga deseos de trabajarla. Y ellos llegaron hasta aquí apoyados por una ley. La pueden ocupar, se la pueden apropiar, la pueden vender, la pueden arrendar, pueden hacer lo que quieran con esta tierra. Bueno, ahorita mire, le vamos a hacer una respa que la coliera. Y hasta aquí, bueno. I mean, if there's a law somewhere saying that the Indian has a right to this land, who's going to expect? Los cuivas solo pueden resignarse a ver cómo invaden sus tierras ancestrales por una ley.
Ellos no pueden denunciar a las autoridades, no saben cómo hacerlo, pues no hay quien los escuche y haga valer sus derechos. Ellos son inexistentes ante la ley de los blancos. Nadie se imagina verlos demandando ante un juez en una corte. Han estado preocupados por los asentamientos de los blancos que se han propagado en su territorio en los últimos años. Al final les ha tocado irse recogiendo y su territorio se reduce cada vez más. Los blancos han estado hostigando a nuestro equipo de filmación y a nosotros, ya que se incomodan por lo que hacemos, ya que estamos siguiendo a los indígenas cuivas desde hace tiempo. La primera vez que vine aquí fui testigo de cuando se estaban yendo, y así como ellos se fueron, yo me fui con ellos. Ellos me aceptaron, pues se dieron cuenta que yo no representaba una amenaza como los otros blancos. Después de un tiempo de acompañarlos, nos asentamos en otro lugar. Ellos viajan con sus pocas pertenencias, viajan ligeros. Yo sí cargaba con todo tipo de chécheres que siempre cargamos. Algunas cosas necesarias como medicina, ropa y equipo de filmación. Y después de 17, 18 meses de convivir con el grupo, viajo tan ligero como ellos y soy mucho más feliz. Es más fácil así. Solo hace un año don Vicente, un colono blanco, vino a Agua Clara a hacer su declaración al intérprete. Ahora, la tierra que él está quemando, la cual pronto empezará a cercar, marcará la frontera entre los indios y los blancos. ¿Qué ha visto de los indios por acá? No, Candela. ¿Hacia dónde? Hacia allá arriba. ¿Y cuándo ha visto estas candelas? No, es que para este tiempo de verano está todo seco y le zampan candela a todo esto por allá. ¿Es cierto que han matado gente por allá y han matado a algunos amigos tuyos? En tiempos pasados, sí. En tiempos pasados, por allá mataron una familia. ¿Por qué tienes tantos perros? Porque me advierte cuando llega una persona, un animal, un jaguar, cualquier cosa. Sea una persona, sea un indio, sea un animal, un tigre, un león, cualquier animal así. Entonces, Así que les temes a los indios de aquí. pues miedo siempre. Pues miedo siempre, porque son peligrosos. ¿Son fieros?
Sí, son fieros. Yes, they're fierce. ¿Le gustaría que los indios vinieran a trabajar para usted? Claro. Claro, uno no tiene quien le ayude. Yes, certainly. ¿Qué tiene para ofrecerles para animarlos a que vengan? What have you got to encourage them to come here? Ay, aquí lo que hay es sal, que es lo que más atrae a ellos. Pues aquí lo que hay es sal, que es lo que más les gusta a ellos. That's the thing they'll come Cuando for. tienen sal, la comen como si comieran azúcar o los dulces de por acá. They eat it just as we eat sugar or sweets. Downstream and closer to the white settlements, another group of Quiva. Senda abajo y más cerca al asentamiento blanco, el grupo Quiva ya ha probado la sal. Hace 5 años esta gente estaba más o menos en la misma situación al grupo de Cuivas de Santa Clara que vimos hace un rato. Ellos tenían pocos utensilios y no tenían contacto con el mundo exterior. Y no es de exagerar que esta gente se ve igual a los de Agua Clara 5 años después. If you ask the Quiva, what is the role of the man in society? Si le preguntas a los Cuivas cuál es el rol de los hombres en su sociedad, es cazar. Ellos son los únicos que matan y las mujeres son recolectoras de frutos. Ellos te dirán que las mujeres cocinan y hay una larga lista de tareas que las mujeres tienen que hacer y los hombres también tienen que hacer. And there's a very long list of the things that man should do, that woman should do. Very, very often I found that what happens is that the territories for fruit collecting and for hunting out Los hombres y mujeres permanecen juntos. Las mujeres recolectan mientras los hombres cazan muy cerca de ellas. El hombre usualmente caza al borde de las fuentes de agua y la mujer también recolecta frutos cerca del agua. Siempre hacen esto juntos y viajan juntos. the amount of hours a day. La cantidad de horas al día que el hombre pasa al lado de su esposa es increíble. Muy diferente como ir a la oficina y ver a tu esposa cuando regresas. 8:30 in the morning to the Es como si fueras junto con tu esposa al trabajo. and you see the wife when you go and you see her when you come back. It's like if the wife goes to the office with you, in other words.
We cannot believe for 1 minute that people can run their lives without having No puedo creer que haya un grupo de personas que andan por ahí deambulando for what we're doing. sin que nadie se haga responsable de sus acciones dentro de su sociedad. Ellos no tienen un jefe o un gobernador que les imponga la ley, que vigile y que sancione sus acciones. Religiously, there must be a God somewhere. Aquí cada quien es responsable de sí mismo. And he's the great authority, and he's going to punish us. And these people don't have that. I mean, every man is responsible for himself. I've been asking myself for quite some time. Me he estado preguntando por un tiempo por qué esta gente es nómada, especialmente porque estoy convencido de que ellos son capaces de sobrevivir si se quedan en el mismo lugar donde se asientan. He notado múltiples razones por qué podría ser esto. Me parece que la más hermosa es cuando dicen, oh, ya hemos visto demasiado tiempo este campamento. Probably the most beautiful one, to me anyway, is when they say, oh, we've seen this camp for too long now. Let's go and see somewhere else. They travel very, very frequently by any standard. Ellos viajan con mucha frecuencia, no hay comparación. Por ejemplo, hace poco hemos caminado 47 kilómetros y hemos dormido en 27 lugares diferentes. Slept in 27 different places. I think one of the main reasons why they move Creo que una de las razones por las que ellos viajan tan frecuentemente es buscando variedad. En distintas partes del territorio hay diferentes tipos de comida. Entonces, si alguien dice que quiere comer algo diferente y todos están de acuerdo, entonces viajarán a otro lugar. To eat another fruit. And if everybody agrees, well then they just pack up and go.
I've calculated. Es curioso. Between the moment He calculado entre el momento que se toma la decisión de dejar el campamento y el momento en que abordamos las canoas y dejamos el campamento. Y transcurren entre 5 y 7 minutos. Ya viene para acá otra vez. Ya, que si lo único que me dice, yo creo que así le queda cortito. El líder de los vaqueros, Gabriel González, ha vivido en los llanos por 25 años. Él es un viejo patrón. Cuando llegó aquí por primera vez bajando por el río Meta, nadie más vivía aquí, excepto los indios. Ahora estas praderas fueron cercadas y son propiedad de los llaneros. Algunos de ellos cuentan con miles de cabezas de ganado que pastan por las extensas sabanas por las que algún día los cuivas cazaron. Hoy la escena ha cambiado y este señor Gabriel ahora es el que permite a los cuivas acampar en sus tierras. ¿Qué piensa de los indios cuivas? Pues los indios cuivas, los de aquí. No, pues que los indios estos de aquí era que les pusieran una granja o les dieran un pedazo de tierra para que ellos trabajen. Lógicamente ellos son mansos, pero incluso así no trabajan. Yo no puedo certificar que si los matan. Lo que pasa es que cuando los indios hacen mal y se ponen a molestar el ganado de los llaneros, dicen de ellos que les van a disparar. When the Indians are making a nuisance of themselves and our people are out rounding up their cattle, some people say that the llaneros have gone out shooting Indians.
But still there is trouble. Pero aún así hay ¿Quién problemas. sabe por allá por las Aguas Claras arriba? He oído decir que por allá arriba, en Aguas Claras, son porfiados y que hay mucho conflicto. They're digging their heels in. Dicen que por allá arriba, en Aguas Claras, hay una indiada que es totalmente salvaje. Dicen que para arriba, por las Aguas Claras arriba hay una indiada que... They say that high up on the Agua Clara River, there's a group of Indians who are still completely wild. What do you think of those Indians high ¿Qué up on the piensas de Agua esos Clara? indios que están allá en Aguas Claras? completamente animales, porque ellos Just like animals. They don't wear a stitch of clothing. Completamente animales. Se la pasan desnudos. Yo los he visto, desnudos como animales, como ver un caballo o una res. Naked, like a horse or a cow. un caballo, una res. Bagi tu ni. Por ahí. Apa hai semua hai yo. Ini mu thai. Ini hui baru. Boleh aja. Ah. No na. Like anybody else, the Cuivas have neighbors. Como cualquier otro, los cuivas son Now, vecinos. there is certain Hay ciertos procedimientos que hay que seguir cuando los cuivas hacen contacto con otro grupo distinto. that will be made with another group. What the Cuiva will do is take all their belongings. Primero tomarán sus pertenencias y las ocultarán en el bosque, o sea, las escondes de sus vecinos que vienen a visitarte. Esto no lo hacen por desconfianza, sino que prefieren primero hablar con la persona y presentarle sus pertenencias lentamente en la medida que se desarrolla la visita. But it's because you prefer talking to the man first and introducing what you have slowly. De acuerdo a sus leyes, si mostraras todas tus pertenencias de una vez, el vecino podría decir, ah, tiene esto, ah, tienes aquello, y serías un tacaño si no les dieras algunas de tus pertenencias. Ruling these communities. If all the goods were in view of the neighbor, he could just come in and say, well, look, you have this and that and that and that. And you would be a very stingy man if you don't give him quite a lot of what you have. So if the other man doesn't know exactly what you have, you Así que run ocultando less of tus it. pertenencias del vecino, corres un menor riesgo de que te digan que eres un egoísta. Atau si Vietnam ni? Hai na. Aku tak ada itakin naman nerjauh deh. Hai na. Mugo tere kamu itu ya hi? Hai? Muda itu ya hi. Hai no? Ah.
Bài thác cá bùi hết vậy. Pakai jahit lah. Mau dia nak jual, hatara kau bisa makan apa? Saya kan hak bisa nak jual, nak jual. Pak. Garau jual garau. Gap pehna weh. Ya betul. Bisa pehna weh ni jual, orang ni tu pehna weh macam. Kamu pada kamu, ada bahagian kau nak kamu, nak kau yang tu kamu kau nak. Kamu apa yang kamu bayar kamu ayam kamu nak ayam siapa berapa? Karena ayam pada bini kopi awan eru kah ayam pakai tahira bi kuhuna wang pakai tahira bi una tahu una lebar. Kenapa tu kopi kenapa tu kamu yang nak kamu apa? Comerciantes vienen navegando por el río ofreciendo mercancías que pueden necesitar los habitantes de los asentamientos blancos. Y ahora los cuivas también entran en contacto con estos comerciantes queriendo comprar las mismas mercancías. Ahora para tener la mercancía deben comprarla y para comprarla necesitan dinero. Y ahora por dinero pueden que le ofrezcan al comerciante carne o alguna canoa. Pero a menudo lo que hacen para obtener dinero es trabajar en una finca, entrando en contacto con la cultura de los blancos. Pero vivita estás bicho. ¿Y la puñaleta en el negro? Dígame, le metiste cuchillo y pico. Se acordé, como que hay que sacar cosas, ¿no? Es que no se ha muerto. Bajita, bajita. Con el cacho, yo. Ya. Para los indios, los animales que habitan en la tierra están destinados a ser cazados, pero para los llaneros es el capital del que viven. Miguel Espitia llegó a los llanos en 1958, huyendo de la violencia política de Colombia, y como no tenía dinero, empezó a trabajar para los ganaderos pudientes en otros hatos. Hace 5 años compró su primer animal y ahora él posee más de 1.000 cabezas de ganado y más de 3.000 hectáreas de tierra. Durante los 2 últimos años, la población se ha duplicado con la migración de personas que llegan del interior del país. No están haciendo falta para... I have in fact quite a lot of sympathy for these people. I've been here long. Varios de ellos han vivido lo suficiente y vieron cómo era esta tierra antes de su llegada. You have small Ahora llegan más personas sin recursos, buscando oportunidades, dispuestos a trabajar duro en varios oficios para iniciar su granja y lograr una mejor vida. Varios de ellos han llegado a causa de un mal ambiente político al interior del país y una recesión económica, y prefirieron viajar y llegar aquí a los llanos antes que quedarse en Bogotá. they have to come here. Otherwise, for them it's the slums of Bogota, all the slums of somewhere else. Pues el agua, gana beber. ¿Qué son? Ah, bueno. A la raya, sí, toda pues la pelo. Y la...
Should Cuiva come to visit these settlers, Cuando los indios llegan a estas fincas, ellos esperan recibir su parte de la comida de los blancos, asumiendo que compartir es lo normal entre los seres humanos. that to him would be the normal way to behave between human beings. Es un pechito que está muy bueno. Now, from the settler's point of view, he cannot, of course, give away all his food and give Ahora, desde el punto de vista de los blancos, ellos no comparten su comida porque hacen parte de un modelo económico capitalista. and on the other Y desde el punto de vista de los indígenas, not giving him. ver que el blanco no comparte su comida y que los ven a ellos como seres inferiores incivilizados, los cuivas llegan a pensar inclusive que el blanco es un ser mezquino que no respeta las reglas. This is a situation where Aquí tenemos una situación donde dos culturas con dos modelos económicos totalmente opuestos entran en contacto. perfectly opposite Y si se va a convivir en esta tierra, are put into contact. uno de los dos grupos tendrá que cambiar. If they're going to live together, one of the two has to change. This is where the Cuivas originated. Aquí es donde se originaron los cuivas. Todos los hombres y mujeres cuivas surgieron de este nacedero para poblar el mundo. To populate the world. Now this site Ahora todo lo que ves aquí ha sido tomado por los blancos. is Lo now han part of the cercado land. y lo están usando para pastear sus vacas. Drugs are probably the most difficult parts of the Cuiva culture for me. Los arrastramientos son la parte más difícil de describir la cultura cuiva. Después de un par de meses de investigación dejé de preguntar. Y la única respuesta que me dijeron fue, esto lo sabrás cuando lo tomes. Slowly start asking, Porque para ellos tomar el yagé es tomar conocimiento. what does it do? Creo que en esto está el corazón de esta cultura. All the time is, well, first you will know when you take it, and secondly, well, if you take it, you will know. You see what I mean? To take the drug is to know, knowledge. I think it's probably at the very core of this whole culture.
They killed my father, took away my brother. I don't know what they did to my brother. Maybe they took him far away. Ellos mataron a mi padre y se llevaron a mi A hermano. long time ago. Y no sé qué hicieron con mi hermano. Tal vez se lo llevaron lejos. Tal vez dejó de llorar hace mucho tiempo. They had a talk. Fue en una canoa, llevaban una antorcha. Yo era I was pequeño. only a child. Salté al agua, mi padre se ahogó. Estaba cubierto de sangre. Mi hermano lloró y me llamó y me dijo, papi se fue, agárrame. No sé dónde está ahora. They caught Él my tenía la misma edad que la de este niño que está por ahí. Yo escapé saltando al río, era profundo. Ellos le dispararon a mi papá en el brother ojo. was the same age as the little boy over there. I escaped by jumping into the river. It was deep there. They had shot my father in the eyes. ¿Conoces a mi sobrina? Mataron a su esposo, a su hermano y a mi hermano. Mi hermana cayó en el fondo de la canoa mientras la golpeaban con un palo. La siguieron golpeando mientras ella estaba acostada en la canoa. Los blancos mataron al padre de su hijo, también mataron al tío, a Sinarú y a Taté. Ella estaba asustada. Dejaron a Sinarú y a Taté ahí. No se llevaron sus cuerpos. Los cortaron en trozos. Los mataron a todos en este río, aquí mismo. The father of her child. Pasó en este río. Husband is only the uncle of that. Mi hijo y yo estábamos acostados en el fondo de la canoa. Mi tía tenía el bebé en su espalda. Los demás saltaron de la canoa. Los blancos mataron a Taté, a mi tío. Mataron a mi esposo Sinarú. Escaped. Lo cortaron. Así le quitaron los brazos y le abrieron la barriga. Así quedó. Usaron un cuchillo, le cortaron una pierna y luego la otra. Otras canoas pasaron por el río. Yo estaba en shock. La bala se quedó en mi pecho por muchos días. It happened on this river. Me golpearon en la cabeza. Yo estaba acostada en el fondo de la canoa, intentando proteger a mi hijo. Me quedé ahí. Las heridas me dolieron por mucho tiempo. The others jumped off the canoe. The whites killed Tate, my uncle. They killed Sinaru, my husband. El centro de la cultura de los blancos es Crabo Norte. Aquí los indígenas vienen a trabajar en un mundo que entienden muy poco. Son foráneos y trabajan para terratenientes por nada, excepto por el alcohol.
The center of the white man's culture is Cravo Norte, and the Indians come here to work. But the world in which they find themselves offers little they can understand. They're outsiders, and they work for the llaneros, often with no payment except alcohol. Sometimes I wonder how these people can carry on like this. A veces me pregunto cómo esta gente puede seguir viviendo así, en especial llegando a un pueblo tan pequeño como Cravo Norte, donde no pueden cruzar el río y solo van al pueblo a trabajar para los blancos. Y tal vez parte de la respuesta tiene que ver con que cuando un cuiva muere, la mitad de su alma regresa para crear otro cuiva, mientras la otra mitad se va a crear un hombre blanco. Por ejemplo, la muerte de un cuiva viejo creará un viejo blanco. Una cuiva embarazada crearía una blanca embarazada. Y la muerte de un bebé cuiva crearía un bebé blanco. A pregnant cuiva will create a pregnant wife. The death of a baby cuiva creates a white baby. Hay varias maneras de matar a un indio. Esta es la manera obvia, con el revólver. Pero hay una manera más sutil. La mayoría de la gente de los asentamientos blancos intentará matarlos físicamente, pero la mayoría de la gente y los misioneros intentarán matarlos culturalmente más lentamente. Y así es la tortura. Si intentas llegar a ellos con todas estas cosas de la cultura foránea e intentas convertirlos a algún tipo de cristiandad, podrías acabar con una cultura. Habrás matado una cultura. Aquí veo que han podido exterminar a los cuivas.
porque ellos no son considerados colombianos y si son integrados en la sociedad, son estigmatizados en la más baja clase social. Para mí, exterminarlos física o socialmente son dos caras de la misma moneda. No existe criterio que nos permita juzgar si esta gente estaba mejor antes o después de empezar a trabajar desnutridos para los colonos, descubriendo el alcohol y la prostitución y siendo convertidos a su religión. Yo creo que esta es una pregunta injusta. Esto puede ser mi opinión personal, pero esa necesidad por estos bienes de la cultura foránea ha sido forzado en ellos. Y también sería horrible decirles, quítense la ropa y devuélvanse al monte, porque estaban mejor antes, y olvídense del mundo de los blancos. Mi única esperanza es que descubran que su cultura extinta era una respuesta para vivir, y que esta cultura de blancos tan solo es otra respuesta para vivir, y que tal vez la primera respuesta era mejor que la actual. Mi único deseo para ellos es que se den cuenta, que no se habían dado cuenta, que han olvidado las antiguas respuestas. Had some answers to the problem of living in this environment, and that the new culture is nothing more than a different set of answers, and maybe that the old answers might have been better than the new ones. I only hope for them that when they realize that, they will not realize that they have forgotten most of the old answers.